que al contrario. vamos a suponer que se cumpla realmente bien estos 9 días. Así que den los efectos buscados, que la gente solamente viaje el esencial, que se controle como se tiene que controlar. ¿Qué ganamos en 9 días así? No, yo creo que deberían bajar los casos porque esto es una espiral ascendente que, digamos, parece no tener un límite. De hecho, si uno cuenta la cantidad de casos que hay en el país, que son un poco más de 3 millones los notificados, más el número de personas vacunadas, estamos muy lejos de poder tener lo que se llama una inmunidad de rebaño. Así que la cantidad de casos, lo que puede crecer el número en el país es indeterminado, claro. es ilimitado, exactamente. Claro. Entonces, si uno de alguna forma detiene esta espiral de crecimiento, o por lo menos no la va a detener, pero va a hacer bajar esa curva, va a permitir atender mejor los casos que se vayan produciendo y al mismo tiempo, como venimos hablando hace varios días, en la medida que lleguen vacunas, poder ir vacunando a los grupos de mayor riesgo, que son los que hoy se están hospitalizando y lamentablemente están falleciendo, ¿no? Claro, daría la sensación, si las vacunas llegan, como dicen, que deberían haber llegado hoy, están llegando el martes que viene, este primer embarque de AstraZeneca, y se aprovechan estos días para vacunar a 2 millones de personas, no sé, tal vez la situación es otra, pero si no, uno tiene que preguntarse, ¿y por qué? Y después del día 10, ¿qué? Claro. No, yo creo que también lo que ha pasado es que estas medidas restrictivas que estaban vigentes hasta hoy tampoco fueron cumplidas en forma completa y tampoco fueron controladas. Todos hemos visto que no hubo controles exhaustivos, entonces también yo creo que esto va a tener que generar un mayor control para un mayor cumplimiento del desescalamiento de estas medidas que empiezan a regir a partir de mañana, para que no haya un rebrote. Va a haber seguramente un aumento de casos porque va a haber más circulación, pero que no signifique un rebrote, digamos, un número exagerado de casos como está ocurriendo en estos últimos días, ¿no? Doctor, ¿y hay una razón de ser desde el punto de vista médico de esta restricción de 9 días? Yo creo que acá se conjugan varias cosas. Lo médico, epidemiológico, es importante restringir al máximo la circulación en estas circunstancias. Como veníamos hasta el martes, miércoles de la semana pasada, uno decía, bueno, estas restricciones parcialmente están sirviendo, pero la realidad es que desde miércoles de la semana pasada hasta ahora hubo un aumento muy importante de casos. Entonces hay que, digamos, tomar medidas que permitan limitar más la circulación. Así que yo creo que en la medida que bajen, o por lo menos no sigan subiendo el número de casos, empieza a verse un descenso, si después, como decía antes, se pueden mantener las medidas que están hasta hoy vigentes, pero más controladas y más cumplidas, no creo que volvamos a ver un aumento exagerado de casos. Ahora, la vacunación, una vez que uno la empieza, hay que tener en cuenta que la generación de anticuerpos no es inmediata, las defensas alrededor de 10 a 15 días, exactamente. Es decir, hay varios factores. Yo creo que el tiempo de 9 días también fue acomodado en función de posibilidades y para tratar de impactar, creo yo, ¿no? Es una opinión, lo menos posible lo económico, ¿no? Teniendo en cuenta que se mantuvo el periodo del lunes y el del martes y, como se dice, son 3 días hábiles nada más. Ahora, doctor, para graficar y entender, cuando vemos la curva de la positividad, semana pasada veíamos en los datos oficiales 24%, luego 26, 28, 31 y ayer fue 37%. Para entender qué significa una positividad de 37%, si nos puede explicar, ¿qué significa eso? A medida que aumenta el número de casos, uno tiene una capacidad de testeo que tampoco es muy expandible, digamos. Hoy hay días que se han testado 110.000, 120.000 personas. Mucho más de eso también es complejo porque toda la estructura de testeo, desde el que toma la muestra, el procesamiento, la carga de los informes, etcétera, tiene un límite. Entonces, en la medida que aumenta el número de casos, se siguen haciendo testeos, pero cada vez son más el porcentaje de positivos dentro de la cantidad de muestras que se pueden tomar en ese día, ¿no? Sí, de hecho, una última pregunta sobre esto y lo dejamos seguir trabajando, doctor. Muchos países, pero muchos países, y no precisamente países muy diferentes a la Argentina en cuanto a la región, testean mucho más. Yo no entiendo por qué no se puede testear más. Si siempre nos dijeron que el testeo era fundamental. ¿Por qué? Pues, yo entiendo que en marzo del año pasado no había test, pero ¿por qué no podemos testear 300.000 personas en lugar de 100.000? Sí, yo creo que se ha ido ampliando bastante el número de testeos, pero seguramente es necesario contar con más
posibilidades de testeo. Esto es muy variable por jurisdicción, a veces variable por el sistema médico, ya sea público o privado. Hay varios factores que influyen, pero seguramente sea necesario cuando